amigos y amigas de La Olla, Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro semanal, con este espacio para profundizar algunos temas, para reflexionar, para debatir, para compartir, como solemos decir, distintas voces, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Esta es La Olla, Sazón Pública, y semanalmente te planteamos un tema. Y hoy verás que no tengo invitados aquí en el set de RTP, en este esfuerzo compartido, colectivo de RTP, Comunidad de la Vida, Huaynatambo, Red de la Diversidad, porque vamos a compartir una conversación con una persona militante y de aportes importantísimos desde Austria. Él es un docente de la Universidad de Viena, Austria, pero es fundamentalmente un militante que viene aportando en lo que podríamos llamar en alternativas al desarrollo. Es Ulrich Brandt, Uli Brandt, así se le conoce a él, y que nos va a hablar de un tema que viene profundizando hace algún tiempo y que tiene que ver con nuestros modos de vida, que tiene que ver con lo que sucede en nuestro cotidiano. Él denomina, con otra gente con la que trabaja estos temas, el modo de vida imperial. Es decir, los modos de vida cotidianos de las personas en el norte global, en ese norte más rico, con unos niveles de consumo altos. Su pregunta base de Uli es, ¿por qué en países como los europeos, donde hay un nivel de información muy fuerte sobre lo que está sucediendo con la crisis ecológica y ambiental, por qué la gente sigue reproduciendo unos modos de vida que llevan a un alto consumo de la naturaleza, un deterioro de la naturaleza y una explotación de la riqueza de otros países, de los denominados países, entre comillas, del tercer mundo? Y entonces Uli se pregunta, ¿qué sucede? ¿Cómo se impone ese modo de vida imperial en la vida del norte, pero se produce como imitaciones en el mundo del sur? Vamos a arrancar el programa, porque será a partir del segundo bloque que vamos a conversar con Uli Brandt. Vamos a arrancar en Salvador de Bahía, y quiero colocarles un ejemplito que nos ayude a comprender lo que está sucediendo en una ciudad brasilera del nordeste brasilero como Salvador de Bahía, para comprender un poco cómo se conecta ese modo de vida imperial con los procesos coloniales en nuestro país y nuestros modos de vida un poco más señoriales. Les voy a hablar de una ladera muy conocida en Salvador de Bahía que conecta la zona de la playa, del puerto, con el centro de la ciudad, que está más elevada. Estamos hablando de la ladera de la Preguiça. Eso se podría traducir algo así como la ladera de la pereza. Y te propongo, para adentrarnos en lo que es esa ladera de la Preguiça, escuchar esta canción compuesta por Gilberto Gil, un músico nordestino de Salvador de Bahía justamente, que llegó a ser ministro de Cultura en la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es la ladera de la Preguiça, interpretación de Gilberto Gil. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. Pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha. Saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barquilha. Pra falar tudo, fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, ah, que nem lá na Ilha do Frade, oh, que nem lá na Ilha de Maré, que nem lá Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a
ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. Pra saber se a menina já canta as estrelas e sabe a segunda cartilha. Pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barquilha. E pra falar do mundo, fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na ilha do medo, ah, que nem lá na ilha do frade, oh, que nem lá na ilha de Maré, que nem lá Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Ela é de hoje, ela é desde quando se amarrava cachorro com linguiça. ¿Y cuál era esa ladera de la Preguiça en Salvador de Bahía? Pues una ladera que juntaba la zona del puerto, donde llegaban los barcos con la población africana traída como esclavos, como esclavas al Brasil, y que subía hacia el centro de la ciudad, porque hay un morrito que hay que subir para llegar hacia el centro de la ciudad. Se la denominaba la ladera de la Preguiça, una ladera en la que los esclavos negros tenían que alzar en hombros a la gente blanca y patrona, y tenían que hacer una subida cargando a las personas, y se solía decir que desde esa visión colonial blanca, se solía decir que esos negros eran flojos, eran perezosos. Estamos viendo justamente la zona del puerto de Salvador de Bahía y estamos viendo desde el lugar de la zona alta donde está la ciudad y a donde había que subir, y los esclavos, como decíamos, cargaban a las personas por esta ladera. Y entonces tuvo la fama de la ladera de la Preguiça. Recién a finales del siglo XIX, en el caso del Brasil, se suspendió, se eliminó la esclavitud. Y como ya no podían cargar a las personas, se instaló una nueva ladera, que es la que estamos viendo ahora, que es la ladera que tenía debajo de unos arcos de una construcción de la época colonial. Se estableció una serie de, lo que podríamos decir, trabajos artesanales clásicos de una ciudad, marmoleros, herreros, gente que trabajaba con la madera, carpinteros, y hasta ahora esa zona de los arcos, esta nueva ladera donde ya podían subir las carretas con caballos y ya no se necesitaba que las personas carguen, constituyó el espacio de trabajo de sectores populares artesanos. Pues esa ladera se volvió famosa. La gente empezó a intentar en ese escenario, en esa ladera, generar especulación inmobiliaria y trasladar a sectores ricos la ocupación de esos espacios. Y eso genera desocupación de la población en el espacio del centro de la ciudad, es desalojada. Y ocurren este tipo de lo que podríamos llamar asentamientos humanos en busca de vivienda. Y en los márgenes de la ciudad de Salvador de Bahía, por ejemplo, este es un asentamiento del movimiento de los sin techo de Bahía. Solo que este movimiento de los sin techo de Bahía, que ocupa terrenos para construir vivienda social, vivienda colectiva, se preocupa no solo en el debate de lo que es el acceso a la vivienda, no solo coloca el centro de su propuesta en que la gente tiene derecho a la vivienda, que en el caso del Brasil, inclusive en este asentamiento, Manuel Faustino se llama este asentamiento, es uno de los más interesantes, más lindos, la dotación del terreno en esos asentamientos es apenas de 42 metros cuadrados. Pero la gente en ese pequeño espacio, su disputa no es solo por el derecho a la vivienda,
sino también se plantea otros modos de vida. Es decir, replanteémonos no solo el acceso a la vivienda y reproducir en la vivienda las formas coloniales de la vida de Salvador de Bahía, que es la ciudad con mayor población negra en el Brasil, 3 millones de habitantes con mayoría absoluta negra en el Brasil, sino que esa misma población se plantea, pensemos en otros modos de vida más comunitarios, modos de vida de cuidado compartido, y sin embargo, en estos asentamientos atraviesan otros conflictos y otros problemas porque muchos de ellos penetran las mafias del narcotráfico. Y al penetrar las mafias del narcotráfico, no solo desagregan, rompen los lazos comunitarios, sino también generan un nivel de consumo en las poblaciones que adhieren al trabajo con la mafia del narcotráfico, al menudeo, y generan la imitación de los modos de vida de las sociedades, entre comillas, más ricas, entre comillas, más desarrolladas, por lo menos desde el planteamiento económico. Y entonces vivimos un modo de vida en los países del norte, global y rico, en Europa, Estados Unidos, Japón, con un alto consumo. Y vivimos sociedades más empobrecidas, y es más, que subvencionamos la riqueza de estos países centrales, pero que intentamos imitar los modos de vida. A esto denomina Uli Brandt modo de vida imperial, y él nos lo va a profundizar a partir del siguiente segmento. Así que espérenos aquí en La Olla Sazón Pública y vamos a conversar con Uli Brandt de la Universidad de Viena sobre el modo de vida imperial. Ya volvemos.